Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a estos talleres de Emprender en la Escuela. Soy María Pilar Biota y para mí es un verdadero placer estar aquí contigo en la presentación de mi taller de comunicación consciente y efectiva para el proyecto emprendedor. Decirte que soy especialista en el desarrollo de habilidades personales y profesionales para el bienestar y el alto rendimiento. Me gustaría empezar la presentación de este taller con una frase. Las palabras son como rayos X. Si las usas correctamente, pueden atravesar cualquier cosa. La comunicación es algo inherente al ser humano. Todo el tiempo estamos comunicando, nos demos cuenta de ello o no, pero comunicar de una forma consciente y efectiva no es tan fácil. Todos y todas, en algún momento determinado en nuestras vidas, vamos a tener que hacer presentaciones delante de otras personas. Quizás cuando hagamos un examen oral, cuando presentemos un trabajo, también cuando presentemos nuestro proyecto emprendedor o cuando intervengamos en una reunión. La comunicación es una competencia clave, no solo para nuestro proyecto emprendedor, sino también para cualquier ámbito de nuestra vida. Por eso, en este taller vamos a adquirir conocimientos que nos ayuden a hablar en público, a hacer presentaciones con seguridad, para que podamos presentar nuestro proyecto emprendedor con éxito, pero también para que esos conocimientos podamos aplicarlos a cualquier ámbito de la vida, como por ejemplo el personal o el social. ¿Y cuáles son los objetivos de este taller? Vamos a aprender a comunicarnos de una manera consciente y efectiva. Vamos a identificar los puntos de mejora para alcanzar los objetivos propuestos. Vamos a conocer claves que nos ayuden a hablar en público. Y vamos a adquirir conocimientos que nos permitan presentar nuestro proyecto emprendedor con éxito. El contenido de este taller está estructurado en dos módulos. En el módulo 1 vamos a tratar la comunicación consciente y efectiva y en el módulo 2 aprenderemos cómo hablar en público y cómo presentar con éxito nuestro proyecto emprendedor. En el módulo 1 conoceremos qué es la comunicación consciente y efectiva, los elementos de la comunicación, así como su proceso. También exploraremos los distintos tipos de comunicación y los diferentes estilos que podemos tener a la hora de comunicarnos. Nos adentraremos también en las barreras de la comunicación que pueden surgir en mitad de un proceso de comunicación. Y ya para acabar, conoceremos los elementos claves de la comunicación consciente y efectiva y adquiriremos algunas buenas prácticas que nos pueden ayudar a desarrollar este tipo de comunicación. En el módulo 2 vamos a tratar cómo hablar en público y cómo presentar nuestro proyecto. Para ello exploraremos la autorregulación mental y emocional en la comunicación. Conoceremos algunos puntos clave que nos pueden ayudar a superar el miedo a hablar en público y también aprenderemos a generarnos pensamientos y emociones empoderantes que nos ayuden a cautivar y a seducir a nuestra audiencia. Y ya para finalizar, conoceremos algunos consejos que nos pueden ayudar a hablar en público y a presentar con éxito nuestro proyecto emprendedor. La metodología de este taller es combinada. Por un lado, vamos a adquirir conocimientos teóricos que asienten las bases que nos permitan desarrollar esa comunicación consciente y efectiva. Y por otro lado, lo ideal es tener tiempo suficiente para poder hacer distintas prácticas relacionadas con el temario que vamos a ir viendo a lo largo del taller. Todo ello está enfocado hacia una aplicación muy práctica en la vida diaria, expresado con un lenguaje cercano, directo, fácil, accesible, que pueda captar la atención y también el interés del alumnado. Ya no me queda nada más que despedirme. Muchísimas gracias por tu atención, por estar aquí escuchando esta presentación y espero que podamos vernos en los talleres de Emprender en la Escuela. Hasta siempre.